Como siempre, una bendición el poder compartir con todos los hermanos, amigos que nos visitan en este espacio. Es un privilegio el poder traer esta palabra que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que efectivamente nuestro Padre tiene interés en que nos convirtamos en su casa. Esa es la idea central del Señor, ¿verdad? Y Él quiere que efectivamente nosotros, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podamos cumplir el propósito por el cual ciertamente el Señor nos ha creado a todos y cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros nos enfoquemos en ese propósito y sepamos que la razón por la cual nosotros hemos sido creados es para recibir, experimentar en términos, digamos, subjetivos, todo lo que el Señor es, pero por sobre todo el propósito central del Señor es que nosotros como su creación seamos una expresión y una manifestación de todo lo que Él es. El Señor ha querido gobernar toda su creación, ¿verdad? Por medio de nosotros y que efectivamente pues nosotros seamos esa herramienta, ese instrumento por medio del cual el Señor pueda manifestarse a todos, a todas las personas y a toda la creación que efectivamente Él ha generado y ha creado. Queremos pedir que el Espíritu Santo nos dé luz y sabiduría en esta mañana para que podamos recibir esa palabra viva y recibir ciertamente todo lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Quisiera que me acompañen al libro de Primera de Juan, en el capítulo 5. Creo que tenemos unos versículos maravillosos que vienen ciertamente a alimentar nuestro espíritu. No olvidemos que toda la palabra que el Señor nos da, es decir, la escritura que tenemos nosotros, ¿verdad? Comunica y tiene detrás como sustancia a la vida de Cristo misma para usted y para mí. La vida que el Señor programó como respuesta a todas nuestras preguntas, todas nuestras inquietudes, todas nuestras luchas, todas nuestras necesidades, ciertamente tienen una respuesta por, padre de nuestro, por medio de nuestro Padre en nuestro Señor Jesucristo. De allí que Él ya nos ha dado todas las cosas en Cristo. De allí que nosotros no esperamos respuestas, sino que simple y sencillamente esperamos que lo que Él ya hizo para nosotros en Cristo se convierta en una realidad experimental o una realidad subjetiva en todos y cada uno de nosotros. El apóstol Juan, en Primera de Juan capítulo 5, nos da algunas ideas centrales que apuntan básicamente, ¿verdad?, al hombre espiritual, al que mora dentro de cada uno de nosotros, de este hombre espiritual que todavía nosotros debemos conocer. Ciertamente, cuando nosotros hablamos del cuerpo o hablamos del alma, mayoritariamente todos podemos comprender de alguna manera mucho más fácilmente de lo que estamos hablando, porque al tener un cuerpo y al tener un alma, nosotros tenemos la capacidad de poder haber experimentado y de confirmar en nuestra propia experiencia, ¿verdad?, lo que se nos esté hablando. Pero cuando en este mismo sentido se nos habla del espíritu, ¿verdad? Si todavía nosotros no experimentamos el espíritu, o peor aún, no tenemos el espíritu del Señor, es evidente que no tenemos nosotros en nosotros mismos, ¿verdad?, la experiencia, la capacidad ni la naturaleza para poder recibir todo lo que viene del espíritu. De ahí que todo lo que nosotros no somos capaces de ver, ¿verdad? Todo lo que no somos capaces de experimentar, en un principio simplemente lo recibimos como enseñanza y tenemos que imaginar todo aquello que se nos dice, al no haber en nosotros mismos la capacidad experimental o la capacidad de poder comprobar aquello, o las herramientas necesarias que nos permitan acceder, ¿verdad?, a el mundo espiritual. Las buenas noticias para los que conocemos y hemos entregado nuestra confianza y nuestro corazón a Cristo Jesús es que nosotros ciertamente hemos nacido de nuevo, y ese nuevo nacimiento, esa nueva persona, esa nueva creación, esa nueva criatura que está dentro de nosotros, ahora tiene que ser conocida por nosotros. Experimentalmente
debe haber una suerte de entrenamiento de nuestro espíritu para que nosotros los sentidos espirituales ciertamente los podamos desarrollar y que así como hemos desarrollado los sentidos del cuerpo y los sentidos del alma, de la misma forma los sentidos espirituales los desarrollemos para poder captar, para poder recibir, para poder conocer, en el término que utiliza la escritura, el conocimiento que tiene que ver con una situación experimental, no simple y sencillamente con una declaración mental o con un conocimiento inteligente, sino con ese conocimiento eterno que solamente el Espíritu tiene. Es decir, nuestros sentidos espirituales tienen que desarrollarse para que nosotros podamos verdaderamente crecer en el conocimiento de la vida que el Señor ha puesto en nosotros, que es la misma vida de Jesucristo, para que esa vida sea, ¿verdad?, la que efectivamente gobierne todo nuestro ser. El propósito central de nuestro Dios ahora es que efectivamente Él gobierne dentro de cada uno de nosotros. Pero ese gobierno viene a través de nuestro espíritu y ese gobierno viene a través de conocer, ¿verdad? No en términos intelectuales, sino en términos experimentales, y eso solamente es a través del espíritu, el que podamos conocer de espíritu a espíritu ciertamente lo que el Señor ha hecho. Es la revelación, es esa palabra rema que el Señor nos tiene que dar, que debe convertirse después en una realidad objetiva dentro de cada uno de nosotros, es decir, en nuestra alma. En nuestro espíritu nosotros recibimos la revelación de Dios, porque tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma arquitectura divina, ¿verdad? En nuestro espíritu, que el espíritu de Dios al haber sido engendrados, en donde podemos recibir ciertamente todas las enseñanzas, ¿verdad? Y toda esta revelación de lo que Cristo es, para que desde allí se imparta, ¿verdad? Ya a nuestra alma, Cristo vaya siendo formado en nuestra alma, ¿verdad? Y vayamos nosotros cada día más reflejando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en cada una de nuestras vidas. El capítulo 5 dice algo importante. Todo aquel, capítulo 5, versículo 1 de Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien, en estos versículos que queremos de alguna manera centrarnos, bueno, hay muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿no es cierto?, que generalmente nos generan este tipo de versículos, porque si nosotros venimos desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Evidentemente hay algunas condiciones que se nos muestran, ¿verdad? Que permitirían, ¿verdad? El saber que somos hijos de Dios, que permitirían el saber que efectivamente nosotros amamos a Dios, que amamos a los hermanos, etcétera. Y nosotros sabemos que efectivamente, como cuando, por ejemplo, dice que el amor de Dios consiste en guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos en nuestra propia carne, ¿verdad?, que ningún ser humano es capaz de poder cumplir ni guardar los mandamientos de Dios. Por lo cual, por decantación podríamos decir que efectivamente este es un versículo que nos descalifica a todas las personas, por cuanto nosotros en nuestro hombre natural, en nuestra primer creación,
en el hombre adámico estamos descalificados y somos incapacitados de poder cumplir los mandamientos de Dios. Porque la misma escritura dice algo importante, ¿verdad? En otros versículos de ella. Dice que la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado. Es decir, yo no puedo cumplir la ley espiritual porque yo soy carnal. Estamos en dimensiones distintas y diferentes. Es decir, la ley solamente puede ser cumplida desde la perspectiva espiritual. La carne que tenemos ahora en el día de hoy, específicamente la carne caída, esta carne que es enemiga de Dios, que es contraria a Dios, esta carne que está apartada de Dios, la escritura nos dice que ni quiere ni puede efectivamente someterse a los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque es incapaz de poder cumplir los 10 mandamientos. Entonces, esto nos demuestra algo importante, que aquí el apóstol, ¿verdad? Está apuntando al nuevo nacimiento, está apuntando al nuevo hombre, está apuntando a revelarnos a nosotros, ¿verdad? Que dentro de ti y de mí existe un nuevo hombre y existe una nueva persona que efectivamente tiene unas características que es importante que se nos revelen a todos y cada uno de nosotros para que nosotros nos aferremos a lo que ya somos ahora en nuestro espíritu, a lo que tenemos en nuestro espíritu, a las capacidades de nuestro espíritu, para que nuestra alma pueda tener un beneficio directo de la obra que el Señor ha hecho en nuestro espíritu y de lo que nosotros ya somos realmente en términos espirituales. Entonces, el versículo 1 dice algo importante. Todo aquel, mira, esta palabra, todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, denota por lo menos dos ideas centrales que debemos comprender. Ese todo aquel, ¿verdad? Ya que después lo aclara sobre el tema del que ha sido engendrado por Dios, se está refiriendo efectivamente a esa persona, a ese ser particular. Todo aquel que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ha sido engendrado por él. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Claramente ya mismo. Todo aquel que ha sido engendrado por él, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Fíjate que aquí hay dos temas importantes que debemos comprender. Aquí la escritura nos habla de Jesús y nos habla del Cristo. Dos facetas, ¿verdad? De una persona que nosotros debemos conocer. Aquí la escritura nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, que cree o que recibe, ¿verdad? Por revelación lo que Jesús es. Hay una instancia importante al conocimiento de Jesús. Nosotros no solamente tenemos acceso al conocimiento del Cristo histórico, que para nuestra alma pues no es tan complicado el poder acudir a textos, el poder acudir a la escritura, el poder acudir a documentales que existen que hablan efectivamente de el Jesús histórico, que hablan de la obra de Jesús, que hablan, ¿verdad?, de el nacimiento de Jesús, que hablan de la genealogía de Jesús y que de alguna manera nos muestran la historia de un hombre que por supuesto estuvo en esta tierra, pasó por esta tierra, vivió 33 años en esta tierra, ¿verdad? Y efectivamente tenemos registros absolutamente claros y categóricos de su existencia y de lo que vino a ser. Ese Cristo histórico o ese Jesús histórico es un Jesús que nosotros lo podemos fácilmente estudiar. Es un Jesús que efectivamente puede de alguna manera ser parte de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento. Y es un Jesús del cual nosotros nos vamos a hacer una idea, ¿verdad?, de quién es para todos y cada uno de nosotros. Pero eso es un conocimiento que nosotros lo podemos recibir a nivel simple y sencillamente de nuestra mente natural y de nuestra alma. Nuestra alma tiene la capacidad de poder estudiar eventos históricos, personajes históricos, situaciones históricas, aprender y comprender, a pesar de que
no lo puede comprobar en su propia experiencia, pero sin embargo la historia nos dice que así fue y nosotros damos por hecho que así fue. Pero aquí hay un tema importante que nosotros tenemos que ver y que el Espíritu quiere que nosotros veamos del día de hoy. Es decir, detrás de Jesús hay una revelación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, no solamente que cree en Jesús, sino que cree en lo que Jesús es. Hay una revelación especial, ¿verdad?, que el Espíritu tiene preparado para nosotros, pero esa revelación especial es para todo aquel que ha sido engendrado por él. Esa revelación no es para el que viene a estudiar simplemente al Cristo histórico desde una perspectiva religiosa, o que simple y sencillamente ha escuchado hablar de Cristo, le parece inclusive bien el saber y el entender que Cristo es Dios, pero no ha recibido todavía en sí mismo la revelación de lo que significa que Jesús es el Cristo, ¿ok? Jesús es el Cristo. El entender lo que Jesús es, el recibir la revelación de lo que Jesús es, que es el Cristo de Dios, ¿ok? Que vamos un poquito a profundizar en este tema, está solamente reservado para todo aquel que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ha sido engendrado por él tiene la capacidad de poder recibir la revelación de la realidad que está detrás de Jesús, de la realidad que está detrás de Jesús que vino a esta tierra para demostrar que era el Cristo de Dios y para convertirse ahora y en todos y cada uno de nosotros en ese Cristo. Solamente para que recordemos la palabra Cristo, ¿verdad? La palabra, ya sabemos que Jesús, ¿verdad? Tiene que ver directamente con Dios, con nosotros, Emmanuel, pero la palabra Cristo, ¿ok? Cristo, el Cristo, tiene efectivamente una connotación importante para todos y cada uno de nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea Meshiach, el Meshiach, ¿ok? Que de ahí viene el Mesías, ¿sí? Y en el hebreo es el Meshiach, y en el griego, ¿verdad? Esa misma palabra se traduce como el Cristo. ¿Qué significa o qué significaba el Meshiach? ¿Verdad? Significa ciertamente el ungido, significa el escogido por Dios, significa el señalado por Dios, significa el amado por Dios, significa el predestinado por Dios. Es decir, el Mesías era, desde la perspectiva de los judíos, aquel hombre que había sido reservado por Dios para traer salvación, para traer liberación al pueblo de Israel de la opresión, ¿verdad? A la cual durante muchísimos años se encontraron ellos presa de muchas naciones, de muchos imperios. En el tiempo de Jesucristo era el imperio romano. La idea central del Mesías, ¿verdad? Del Mesías, del Mesías, que efectivamente se habla en hebreo, tenía que ver con un hombre, ¿verdad? Al cual se le iban a dar ciertas capacidades, más o menos, ¿verdad? De como fue el rey David. De hecho, la promesa del Mesías viene a través de la propia genealogía del rey David. Y la idea central es que esta persona venía al pueblo de Israel, ¿verdad? Desde una perspectiva con capacidades políticas y militares para poder, ¿verdad? Libertarlos de la opresión en la cual ellos se encontraban por estos imperios y restaurarles, hacer la nación más importante del mundo y en donde Dios sea a través de la religión judía, a través de las creencias judías, dado a conocer a todas las naciones. Esta es la esperanza que efectivamente el pueblo de Israel tiene hasta el día de hoy. Si estudiamos nosotros un poquito,
todavía el pueblo de Israel está esperando a ese Mesías que no es más, ¿verdad?, que aquel que Dios prometió y que va a traer sobre Israel liberación, va a generar la restauración del templo, ¿verdad?, la cual fue destruida en el Imperio Romano, como nosotros sabemos, y aparte va efectivamente a convertir al pueblo de Israel en el pueblo más importante, en el imperio más grande de la tierra, y a través del pueblo de Israel pueda ser conocido, ¿verdad?, el Dios de Israel. Esa es la idea central que siempre tuvieron los israelitas y que todavía se mantiene en esta idea central. Para ellos no existía la idea principal de que el Mesías sea el Hijo de Dios. Al contrario, era un hombre al cual le daban ciertos poderes, ciertas capacidades, cierta unción de parte de Dios para que pueda cumplir ese cometido. Ahora, en el Antiguo Testamento se comenzó a utilizar, ¿verdad?, por lo menos en tres órdenes el tema este de la unción. Es decir, no olvidemos que Mesías o Mesías significa el ungido. Y la idea central es que Dios ordenó a Moisés en un momento determinado, ¿verdad?, que genere, ¿verdad?, una capacidad de unción que tenía que ver básicamente con el aceite, que tenía una receta de muchas hierbas aromáticas finísimas, ¿verdad? El aceite de oliva mezclado con todas estas finas hierbas aromáticas y especies muy caras, ¿verdad? Digamos, muy finas, constituían el aceite de la unción. Ese aceite, Dios mismo, porque él mismo mandó a Moisés, era un aceite sagrado que solamente podía ser utilizado para ser derramado, ¿verdad? Cuando el Señor escogía a reyes, a profetas y a sacerdotes. Y además el Señor ordenaba que sobre los utensilios del lugar santísimo normalmente se rocíe efectivamente este aceite, que lo que hacía básicamente es declarar santo todo lo que el aceite tocaba y todo lo que el aceite te recibía, o cualquier cosa que era recibido por el aceite, se convertía desde la perspectiva esta en santo de parte de Dios mismo. Pero sin embargo, la idea central es que el aceite sobre lo que era derramado era aquello que había sido escogido por Dios. Y en el caso de las personas, solamente para los reyes, solamente para los sacerdotes y solamente para los profetas estaba reservado este aceite, ¿verdad? Que efectivamente era la unción, que para nosotros es claramente la alusión de la unción que recibimos con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, que ahora reina dentro de todos y cada uno de nosotros. Evidentemente, estas eran figuras de una realidad espiritual que ahora tú y yo tenemos la capacidad de poder recibir. Es decir, la revelación del Cristo tiene que ver con, primero, el hecho de que yo reciba en mi espíritu, por medio del Espíritu de Dios, la revelación de la realidad del Cristo, que es efectivamente una revelación en continuo crecimiento. Es una revelación que comienza desde el momento en que nosotros comenzamos a tener conciencia de Cristo como el Mesías ungido de Dios, como el Hijo amado de Dios. Cristo, ¿verdad?, recibe esa triple unción. Cristo es, ¿verdad?, realmente el resumen de esa triple unción que se utilizaba normalmente en el Antiguo Testamento, porque Cristo reúne la condición de rey, la condición de sacerdote y la condición de profeta. Cristo es un tres en uno. Es decir, este es mi Hijo amado, dicho por el mismo Señor, testimonios dados por el Padre cuando Cristo fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también cuando el Señor Jesucristo estuvo, ¿verdad?, en este episodio de la transfiguración, también dijo el Señor, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir,
el Cristo es el escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo para que se constituya en el aceite, ¿verdad? Que el Señor iba a derramar sobre todos sus hijos, sobre todos sus creyentes, para que Él se constituya en el elemento que santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que Él efectivamente comience a generar, siendo desde nuestro espíritu nuestra propia vida. Él sea el que gobierne todo nuestro ser. El Mesías, el elegido, el escogido, el predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, es ahora el que tiene que ser revelado en nuestro espíritu. Fíjese que esto está bastante lejos todavía de lo que significa Jesús como tal, porque el Cristo en la carne, ¿verdad? El cual verdaderamente era casa del Mesías, el Jesús en la carne, que era casa del Cristo, de Dios, ¿verdad? Efectivamente vino a cumplir un propósito eterno. Y era como hombre, como usted y como yo, cumplir todo lo que efectivamente el Padre había dado por medio de la ley que el pueblo de Israel cumpla y que todos nosotros debíamos cumplir para poder agradar a Dios. Como nosotros sabemos, ninguno de nosotros desde nuestra carne es capaz de poder agradar a Dios. Nuestras mejores intenciones no son capaces de poder agradar a Dios, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El verdadero evangelio es que el Cristo sea el que opere en mí, que el Cristo sea el que vive en mí, que el Cristo sea el que se relacione con Dios. Ya no yo, más del Cristo que vive en mí se tiene que revelar para que yo me pueda prender a ese Cristo, para que yo me pueda aferrar a ese Cristo que vive en mi espíritu y para que yo deje actuar a ese Cristo que está en mí. La Escritura nos dice que por el Espíritu, es decir, por el Cristo que está en nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Fíjate, esa es la manera práctica como nosotros vamos muriendo permanentemente. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. En términos objetivos, nosotros ya morimos juntamente con Cristo. En términos objetivos, nosotros fuimos crucificados por nuestro Padre juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Pero en términos subjetivos, por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Porque resulta que nuestra carne todavía sigue activa. Nuestra carne todavía está viva. Nuestra carne todavía quiere participar en las cosas de Dios. Nuestra carne todavía quiere meter mano, ¿verdad? En solamente aquello que al Cristo de Dios le compete. Entonces, la única manera de hacer que nuestra carne ya no haga más cosas, no haga más obras, es por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, por la unción que Dios nos dio, por el Cristo que el Señor puso en nuestro espíritu. Ahora podemos nosotros hacer morir las obras de nuestra carne, específicamente las obras buenas, porque las obras malas de nuestra carne ya nosotros mismos estamos de acuerdo con el Señor y las confesamos que no las debemos hacer, confesamos que las repudiamos aun cuando a veces las podemos volver a hacer y confesamos que no le glorifican a Dios. Así que nuestras malas obras, de alguna manera, cuando nosotros ya las entendemos así, simple y sencillamente reconocemos delante de Dios que son malas. Pero nuestras buenas obras que no nacen de la fe, que no nacen del Cristo, ahí es más complicado el que nosotros reconozcamos esta realidad. Y estas buenas obras, contrarias a lo que el mundo, la religión pueden predicar, estas buenas obras, en lugar de glorificar a Dios, lo que hacen es ocultar, lo que hacen es oscurecer la vida del Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado el Cristo, el Señor nos ha dado el Hijo amado, porque Él quiere que ese Cristo, que ese Hijo amado, sea el que se relacione con Él. Y Él quiere que ese Cristo y ese Hijo amado sea el que se relacione contigo.
porque Él es el vínculo perfecto en el cual nosotros nos relacionamos con nuestro Padre. Él efectivamente se constituye, ¿no es cierto?, en nuestra nueva amistad con Dios. Él es nuestra verdadera reconciliación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad?, que nos haya sido dado como mediador entre Dios y los hombres, sino el nombre de Cristo. Por eso es tan importante, hermano, la revelación del Cristo, no solamente de Jesús. Fíjate, la escritura aquí lo deja clara y el apóstol Juan. Aquí está hablando de que todo aquel que cree que Jesús está bien, todo aquel que cree que Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, yo puedo creer en Jesús, pero si no tengo la revelación de que Jesús es el Cristo y no tengo la revelación de lo que es el Cristo de Dios, que solamente eso está dado para el engendrado, para el nacido de nuevo, entonces yo nunca voy a poder ver la realidad espiritual de que Cristo es mi vida y que Cristo está en mí para efectivamente cumplir el propósito de ser el ungido de Dios, el llamado de Dios para que pueda vivir en mi vida, para que pueda agradar al Padre y para que yo pueda verdaderamente poder disfrutar de todos sus beneficios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, hermanos, nosotros debemos pedir al Espíritu Santo que nos revele la realidad del Cristo. No solamente nosotros queremos conocer a Jesús el día de hoy. No solamente nosotros queremos conocer más del Jesús histórico, sino que ahora necesitamos conocer más a Cristo Jesús, a mi Señor. Necesitamos conocer más al Rey. En esta experiencia que nosotros tenemos del Señor, como hemos visto, ¿verdad? Se ungía al profeta, se ungía al sacerdote y se ungía al rey, ¿verdad? Con este aceite que es figura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto tiene también unos ciertos estadios de nuestra experiencia con el Señor, porque en la medida en que Cristo va apareciendo en nosotros, va tomando nuevas dimensiones. En la medida en que el Cristo va apareciendo en nosotros, va tomando nuevas connotaciones. Muchos de nosotros en un principio, ¿verdad? Conocemos más al Cristo profeta, al Cristo que nos habla en nombre de Dios. De hecho, la escritura misma nos dice en el libro de Hebreos que Dios ahora nos habla ya no por medio de los profetas, sino que nos habla por medio del Hijo. Es decir, hay una relación con el Señor que arranca creyendo lo que Él dice, que arranca de alguna manera recibiendo estas palabras maravillosas en las cuales Él nos comienza a mostrar la obra que ha hecho a nuestro favor y nos comienza a decir quién es Él. Estas palabras del Señor Jesucristo usted recordará cuando efectivamente estaba con los apóstoles y les decía, hey, chicos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros ahora. Es la misma. Porque ese va a ser el nivel de relación con el cual nosotros efectivamente vamos a poder mantener con Él. En la medida de lo que yo entiendo que Él es, en la medida en el que yo creo lo que Él es, en esa misma medida yo voy a mantener un tipo de relación con Dios. La respuesta de los apóstoles fue, bueno, unos dicen que tú eres profeta, otros dicen que tú eres tal o cual persona. Otros creen, y solamente Pedro le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo Pedro, bienaventurado eres porque esto que tú acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, las personas que decían Cristo es un profeta, ¿sí? Cristo es el tal profeta que habría de venir. Cristo es un buen hombre. Cristo es un enviado de Dios.
o Jesús, porque todavía no, para ellos Cristo estaba por verse si era, ¿ok? Entonces muchos de ellos tenían una revelación, un entendimiento de lo que Cristo o de lo que nuestro Señor Jesús era en los días de su carne, y en función de eso, ciertamente ellos se relacionaban. El apóstol Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque es que tú dices, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, lo que le comentó Pedro a Jesús es una revelación que recibió de parte del Padre, que Él era el Cristo, el ungido. Esa es la revelación que tú y yo tenemos que recibir. Esa es una revelación que está reservada para el nuevo hombre que está dentro de nosotros. Esa es la revelación que está reservada justamente para todo aquel, todo aquel que es engendrado por Él, ¿verdad? Debe no solamente conocer a Jesús, sino debe recibir la revelación paulatina y continua del Cristo. Y como decimos, esta es una revelación que comienza de alguna manera a tener unos inicios cuando vemos a Cristo como un profeta. Después vemos a Cristo como nuestro sacerdote. Ya no necesitamos nosotros un sacerdocio terrenal. Ya no necesitamos nosotros al pastor. No necesitamos al curita. No necesitamos a un intercesor, porque tenemos al Cristo, al Espíritu Santo en nosotros, para que Él interceda por nosotros sin que nosotros inclusive se lo pidamos con gemidos indecibles. Ahora tenemos al Cristo morando dentro de cada uno de nosotros, el regalo de Dios para ti y para mí, para que ya no existan más intermediarios. El Cristo, después que se vea como sacerdote dentro de todos y cada uno de nosotros, comienza a ser rey, comienza a mostrarse como rey, comienza a mostrarse como el que opera en mi espíritu, como el que efectivamente comienza a gobernar mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad, y comienza a gobernar mi cuerpo. Ya nosotros no estamos interesados en lo que Él nos dé, sino estamos interesados en Él, estamos interesados en su vida, estamos interesados en que efectivamente Él aparezca dentro de todos y cada uno de nosotros. La revelación paulatina de Cristo en nosotros llega al punto en el que el apóstol Pablo decía, muy pocos meses, días o años antes de su partida, que si algo él tenía en su corazón, la esperanza que tenía en su corazón es conocer más al Cristo resucitado, la vida resucitada de Cristo dentro de él. Esa vida tiene que seguir creciendo. Esa revelación del Cristo en nosotros es una revelación paulatina, permanente y continua. Es decir, nosotros no nos podemos quedar en Jesús simplemente. Nosotros tenemos que migrar a Cristo. Pero Cristo mismo dentro de nosotros va madurando, va creciendo en la revelación que tenemos en nuestro espíritu en función de cómo nuestros sentidos espirituales son ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, nos dice la Escritura, entendiendo que el bien es solamente Él y entendiendo que el mal somos nosotros si no estamos con Él. Es decir, Él es el bien dentro de cada uno de nosotros y si nosotros estamos sin Él, entonces estamos en el mal. No tenemos posibilidad. Él es nuestro bien, pero nosotros sin Él, efectivamente, tenemos un presente y un futuro no solamente incierto, sino desprovisto de todas las capacidades y de toda la bendición que Cristo es para ti y para mí. Así que la Escritura nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y por esto es tan importante que entendamos esto, es decir, como esta revelación para nosotros es en nuestro espíritu, ya tú el día de hoy dirás, ¿cuál es el nivel de revelación que yo tengo del Cristo? No importa, si es muy pequeñita, pues no importa, porque ya la tienes. Aquí lo de fondo es que
eso muestra algo importante, que nosotros somos nacidos de Dios. Porque esta perspectiva, esta revelación, así como Dios reveló, ¿verdad?, a Pedro que Cristo era su amado Hijo, su ungido, de la misma manera, Dios nos tiene que revelar a nosotros exactamente lo mismo. Nosotros somos nacidos de Dios. Y bueno, allí nos aferramos a muchísimas promesas del Señor, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el autor, Él es el sostenedor y Él es el consumador de la fe. Él va a terminar la obra que comenzó en ti y en mí. Pero es necesario que nosotros recibamos estas revelaciones de parte de nuestro Padre para que efectivamente podamos crecer en el conocimiento del Cristo que está dentro de nosotros. Ahora, este conocimiento del Cristo, yo les invito, hermanos, para que por favor en esta semana, en las semanas que vienen, más cuando estamos muy cerquita de la Navidad, ¿no? Yo les invito para que pidan al Señor que les alumbre, les ilumine y les permita, ¿verdad?, poner inquietud en su corazón para conocer más al Cristo. No al Jesús que nació en el pesebre, ¿verdad?, sino al Cristo resucitado que hoy está sentado a la diestra del Padre. Al Cristo resucitado que hoy vive en nuestros corazones. Ese es el Cristo con el cual nosotros ahora nos debemos relacionar. De hecho, el apóstol Pablo decía que desde ahora nosotros a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo, ¿verdad?, los hermanos conocieron en su momento, lo conocieron según la carne, pues ya ni siquiera a Él lo conocemos así. La verdadera dimensión del conocimiento de Cristo es la dimensión espiritual. Ahora a Cristo lo conocemos en nuestro espíritu, porque Él es espíritu y es verdad. Y porque ahora nosotros tenemos un espíritu, estamos en la misma dimensión del Señor, porque nosotros ahora hemos sido engendrados por Él. Porque para que efectivamente pueda funcionar en nosotros esta obra maravillosa de Cristo, era necesario que nosotros tengamos su mismo ADN espiritual. Era necesario que nosotros podamos contar con sus mismos cromosomas espirituales y divinos. Era necesario que nosotros tengamos que nacer de lo alto, de nuestro Señor. Era necesario que Él nos engendre, porque ya que nos engendra, Él simplemente nos traspasa su naturaleza. Ahora nosotros tenemos en Cristo, por Cristo, en nuestro espíritu, la capacidad de poder agradar a Dios. ¿Cómo? Dejando que la vida del Cristo que Dios nos dio se convierta en rey en nosotros. Ya no solamente en profeta, ya no solamente en sacerdote, que seguirá siendo, pero que se convierta en rey en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Porque la Escritura vuelve a decir aquí algo importante. Dice, todo aquel que cree, y ahora repite, dice, y todo aquel que ama. Está hablando de la misma persona. Todo aquel que ama, ¿verdad?, es todo aquel que ha sido engendrado por Dios. Porque todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, también ama. Todo aquel que ama al que engendró. Fíjate que esto es maravilloso, porque dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí está hablando de dos temas importantes que son los dos mandamientos de los cuales el mismo Señor dijo que si nosotros cumplimos esos dos mandamientos, cumplimos toda la ley y los profetas. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es parecido, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, evidentemente ese es el amor que viene del Cristo que ha sido colocado dentro de cada uno de nosotros. Es decir, ese es el amor que viene del Hijo de su amor. El Hijo de su amor es el Cristo que ha sido colocado dentro de nosotros. La Escritura nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que está en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir,
El Cristo de Dios es lo mismo, ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora nosotros vemos al Cristo convertido en sustancia. La Escritura nos dice que Dios es amor. Ahora el Cristo lo que hace en nosotros, ¿no es cierto?, es que este nuevo hombre que contiene a este Cristo es el que ama al que engendró, ama a Dios. Dios está mostrándonos algo maravilloso. Él primero pone su amor en nosotros para que después nosotros tengamos el amor que Él demanda de nosotros para poderlo amar a Él. El Señor no está pidiendo que el alma ame a Dios sin haber pasado primero por este proceso. Porque el amor del alma, el amor que es separado del Cristo, es un amor humano. Es un amor que cala más en el área del sentimiento y de la emoción que en el área de la sustancia, que es Dios mismo. La Escritura nos dice que Dios es amor. Entonces la Escritura dice que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Estas palabras, hermanos, nos muestran algo maravilloso. Que el Cristo que el Señor pone en nuestro espíritu, que el Cristo que el Señor pone en nuestro corazón, comienza inexorablemente a aparecer en nosotros como amor primero al que nos engendró, es decir, amor a nuestro Dios, amor a nuestro Padre. Ahora el Cristo que está en mí se da a sí mismo al Padre por medio de mí para que yo pueda cumplir el mandamiento que Dios nos dio. Y el mandamiento que Dios nos dio es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. ¿Quién ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, sino el Cristo que mora dentro de cada uno de nosotros? ¿Y qué es nosotros lo que podemos entregar a Dios entonces? Al Cristo que está alojado en nuestro espíritu y que se puede impartir en nuestra alma para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo realmente amen a Dios, como decía el apóstol Pablo, con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, el Cristo de su amor ha sido puesto en todos y cada uno de nosotros para que Él se constituya en el amor que nosotros recibimos y que somos capaces también de poder entregar y de poder devolver a nuestro Padre. Y no solamente a nuestro Padre, sino también dice a los que han sido engendrados por Él, es decir, a nuestros hermanos en Cristo, es decir, a nuestro prójimo. El amor de Dios es la respuesta, es el producto. El amor de Dios tiene que ver directamente con la evidencia de que la vida de el Cristo efectivamente está comenzando a operar dentro de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el Señor ha hecho una obra completa, porque fíjate que en estos versículos nos habla primero de un área muy importante, ¿verdad? Y hace alusión a que nosotros hemos sido engendrados por Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Es decir, el énfasis aquí está en que Dios nos ha hecho nacer de Él. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Y en los versículos siguientes, en el versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahí ya va, más claro. Primero nosotros necesitábamos ser engendrados por Él para que ahora efectivamente se nos llame hijos, ya más claramente hablando. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ok, ahora ya estamos hablando de que efectivamente el amor de Dios se encuentra alojado dentro de todos y cada uno de nosotros, y el amor es su Hijo amado, el amor es el Cristo que ha sido puesto en nosotros,
y que ahora ese Cristo que ha sido puesto en nosotros, ¿verdad? Ha sido puesto para que nosotros amemos a los hijos de Dios. El segundo mandamiento dice, ¿verdad? Y que también nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a sí mismo. Fíjate lo que dice también el Evangelio respecto de esto y el Espíritu nos lleva a este versículo en donde el Señor dice, en aquellos tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, hablamos de la unción, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Es decir, y escribiré mis leyes y mis mandamientos en su mente y en su corazón. El Señor escribe esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero es dándonos su ADN espiritual, engendrándonos, habiéndonos engendrado. No olvides que la diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre, la diferencia entre Adán y Cristo, es que el primer hombre fue un hombre creado, mientras que el segundo hombre es un hombre engendrado. Nosotros tuvimos nuestra primera experiencia en la carne del primer hombre creado, pero ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos la experiencia del segundo hombre, que es Adán, del último Adán, que es Cristo, ¿verdad? Como el hombre engendrado. Por eso es que tú y yo hemos sido engendrados exactamente igual como Cristo fue engendrado. Ahora nosotros tenemos el ADN. Ahora nosotros tenemos verdaderamente la vida de Dios mismo por gracia. Tenemos la vida de Dios no porque la merezcamos, sino porque el Señor ha querido mostrarse siempre lo que es. Él nos creó para que nosotros lo disfrutemos. Él nos creó para que Él sea nuestra gracia. Él nos creó para que Él sea nuestra provisión. Él nos creó para que sea nuestra vida. Él nos creó para que sea nuestra santidad. Él nos creó para que sea nuestra sanidad. Él nos creó para que efectivamente sea nuestro éxito, para que sea nuestra perfección, para que sea nuestra plenitud. Él nos creó para que sea todo en todos, nos dice la Escritura. Y Él quiere, anhela que el propósito por el cual Él creó a todos los seres humanos sea dado a conocer en nosotros, sus hijos, y que nosotros llevemos esta esperanza en nosotros mismos como cartas leídas para otros hombres, para que también ellos efectivamente pidan razón de la esperanza que habita en nosotros. Eso nos muestra la Escritura. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Fíjate, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos está hablando al nuevo hombre, no al viejo hombre. Porque la lógica en nuestra forma de asimilar la escritura es que nosotros primero generalmente recibimos estas palabras de nuestra alma, y cuando la escritura dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, inmediatamente nosotros nos sentimos descalificados, porque nosotros no somos capaces de guardar sus mandamientos. Inmediatamente nos vemos fuera de la promesa y nos sentimos acusados, porque estamos viniendo con el hombre incorrecto a entender la escritura. Pero aquí lo que nos está diciendo la palabra maravillosa es, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mira, por eso antecede el versículo 2 a mostrarnos que Dios es amor, a mostrarnos que Dios, ¿verdad?, nos ha dado su amor para que lo amemos. Y el amor a Dios tiene que ver directamente con el que efectivamente nosotros guardamos sus mandamientos por amor, como vamos a ver más adelante. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que efectivamente todo lo que nosotros tenemos ahora es guardar los mandamientos por amor. Yo tengo ahora el amor de Dios para guardar sus mandamientos. Yo tengo ahora, ¿verdad?, el vínculo perfecto, que es el amor que me permite guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, la Escritura nos dice, no son gravosos. La pregunta es, ¿los mandamientos de Dios para nuestra alma son gravosos o no son gravosos?
los mandamientos de Dios para nuestra alma son gravosos, porque nosotros somos incapaces de poder cumplir todos los mandamientos y significan muchos de ellos una carga para nosotros, y no una carga porque no los queramos cumplir, sino una carga porque no los podemos cumplir. Yo puedo intentar cargar 150 kilos en mis hombros y tal vez hago todo el esfuerzo y tengo todo el anhelo y todo el deseo de hacerlo, pero esos 150 kilos me aplastan. No los puedo soportar, no los puedo cargar, son gravosos para mí. Los mandamientos de Dios, ¿verdad? Muchos de ellos para nosotros son gravosos. No porque despectivamente digamos que son gravosos, sino que son imposibles de llevar para nosotros. Pero la Escritura dice algo maravilloso, que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sabes qué está diciendo? Que para el nuevo hombre, porque está hablando del nuevo hombre, no está hablando de tu alma, está hablando de tu espíritu. Para el nuevo hombre, los mandamientos de Dios ya no son gravosos. Y de hecho, esto tiene que ver con aquel versículo en donde la Escritura dice que para la ley de Dios no hay ley. Es decir, para la manifestación de Dios no hay ley. El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, no hay ni siquiera ley. No hay nadie que te pueda a ti demandar porque amas demasiado. No hay nadie a ti que te pueda hablar mal porque tienes demasiada paciencia. La gente te ve mal porque tienes demasiado gozo. La gente realmente habla mal de ti porque tienes mucha paz. El Estado te demanda porque tienes dominio propio. No hay ley. No hay ley para eso. No hay ley para el amor, para el gozo, para la paz, para la paciencia, para la benignidad, para la bondad, para la fe, para la templanza, que es dominio propio. No hay ley. Para nada de eso hay ley. Ahí efectivamente los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa aquello? Que el Señor nos ha capacitado, nos ha empoderado con su espíritu, con su ADN espiritual, con sus leyes espirituales, ¿verdad? Para que nuestro espíritu realmente cumpla los mandamientos de Dios por amor, ya no por temor. En el Antiguo Testamento y en la ley, nosotros, ¿verdad? Muchas veces hacemos cosas para Dios, no porque sean fáciles, no porque no sean gravosas, sino porque tememos del castigo. Entonces, mucha relación con Dios tiene que ver, ¿verdad? Justamente con este punto. Es por temor, no es por amor. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos el amor perfecto en nuestro espíritu solamente se somete a Dios por amor. Mira, poniendo tal vez algunos ejemplos terrenales. No es difícil para un padre, para una madre, renunciar a su comodidad, renunciar a su seguridad, renunciar a su salud, renunciar a sus más caros intereses por sus hijos. En términos normales, una madre, un padre podrían dar hasta su vida por sus hijos. Es decir, ese es amor. Un amor que no está viendo, ¿verdad?, por mí mismo, sino que está viendo por los demás. Un hombre que está enamorado de una mujer, puede ser su novia, puede ser su esposa, tiene realmente un corazón hacia ella. La pregunta ¿es gravoso para ese hombre serle fiel? No, ni siquiera está pensando en serle infiel. Ni siquiera hasta cuando efectivamente se le puedan presentar ofertas las toma en cuenta, porque hay algo en su corazón que está operando, que es el amor, que hace que efectivamente sea fiel. Bueno, el Señor, imagínense si llevamos el amor que es el Cristo que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros. ¿Acaso el Señor Jesucristo cumplió las leyes de Dios por ser gravosas? ¿Acaso las cumplió por temor o las cumplió por amor? Cristo cumplió, Cristo se sometió y Cristo hizo todo lo que tuvo que hacer, básicamente por amor. Ahora, ese es el amor del Cristo que ha sido puesto en nosotros. ¿Para qué?
nosotros ahora desde el Espíritu podamos cumplir los mandamientos de Dios y nos vamos a dar cuenta que en la nueva criatura, que en el nuevo hombre, que en la nueva persona, los mandamientos de Dios no son gravosos. Son gravosos para la carne, son gravosos para la religión, son gravosos para el viejo hombre, son gravosos efectivamente para la meritocracia. Pero cuando efectivamente partimos desde el Espíritu, simplemente el amor suple absolutamente todo. Porque la Escritura dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjate, esto es maravilloso. Todo lo que es nacido de Dios vence, quédate con eso. Todo lo que es nacido de Dios vence. Lo que es nacido de Dios, nosotros como engendrados, ahora el Señor Jesucristo mora en nuestro espíritu, que también fue nacido de Dios. Es decir, todo lo que es nacido de Dios está en nuestro espíritu, nuestro propio espíritu y el espíritu de Cristo que mora en nosotros. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence a Satanás, vence a la carne. Es decir, el Señor ha colocado en nosotros todo aquello que vence a todo aquello que hoy nos puede tener de rodillas. El Señor ha puesto en nuestro espíritu al que vence, porque todo lo que es nacido de Dios, escucha, lo que es nacido de Dios, esto va en conjugación con lo que la palabra muestra y nos dice que todo lo que no es nacido de fe es pecado. Nacido de Dios, nacido de fe, es similar, es lo mismo. Es decir, ya pecado no es hablar solamente malas palabras o pensar algo mal. Pecado es todo aquello que no es nacido del Espíritu. Pecado es todo aquello que no es nacido de Dios. Es más, todo aquello que no es, que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso, hermanos, es que tú y yo tenemos, si no recibimos la revelación del Cristo que está en nosotros, siempre vamos a vivir vidas timoratas de temor, de miedo y pidiéndole a Dios que nos esté salvando permanente y continuamente. Cuando ya Él ha colocado en nosotros lo que vence al mundo, lo que vence a Satanás, lo que vence a la carne, lo que vence a nuestras tribulaciones, lo que vence a nuestra escasez, lo que vence a nuestra dificultad, lo que vence a nuestro dolor, lo que vence a nuestra tristeza, lo que vence efectivamente a todo aquello que dentro del corazón no te deja estar tranquilo. ¿Qué nos falta? Que nosotros podamos recibir la revelación de el Cristo. Ya no solamente el conocimiento de Jesús, sino que nosotros debemos conocer, debemos creer que Jesús es el Cristo. Ahora se nos tiene que revelar a nosotros el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el llamado, el único que Dios escogió para que pueda vivir en ti y en mí y nos pueda llevar ciertamente de victoria en Cristo Jesús. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en lo que estamos hablando. Nuestra fe es la fe de Jesucristo que ahora nace de nosotros, que la ponemos efectivamente en lo que Él ha hecho, en el Cristo de Dios. Nuestra fe es la fe en Cristo, no es la fe en que Dios me va a resolver un problema, no es la fe en que Dios me va a conseguir el dinero que requiero para pagar mañana la deuda. Sí, posiblemente el Señor lo va a hacer, pero mi enfoque ya no está en lo que Él me da, sino en lo que me dio, en lo que Él es, en el Cristo que está en mí, en el que vence, en el que me ha dado todas las cosas y en el que efectivamente puedo confiar permanente y continuamente. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el que nos ha sido dado a todos y cada uno de nosotros. Estamos todavía muy lejos, me incluyo, de poder comprender y entender esta realidad maravillosa del Cristo que todavía tiene que ser revelado por el Espíritu a nuestro espíritu. Pero esto es algo diario, esto es algo permanente y continuo que tiene que efectivamente ser regado día a día por medio de esta comunión permanente y continua con nuestro Padre, con su escritura, con la meditación de su escritura
con el comunicarnos por medio de la oración entre nosotros. No algo que viene desde el alma, sino algo que viene desde el espíritu para regar el alma y para darnos efectivamente libertad, liberación, provisión, sanidad y todo lo que nuestro Señor Jesucristo es. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.